Dios les bendiga. Dios les bendiga más. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Damos gloria al nombre del Señor en este día. Amén. Saludamos a todos los hermanos y amigos que puedan estar acá con nosotros y a los que nos pueden ver a través del canal de la Iglesia Estrella Resplandeciente en Facebook. Quisiera hoy hablarles, amados hermanos, no quisiera demorar, porque es un tema que podemos, y más, yo les quiero decir algo. Después de hoy, a mí me encantaría que usted tenga como tarea, como una asignación, tener que profundizar en este tema. Apenas lo que yo hoy voy a compartir, lo que estos minutos me permitan, yo quisiera que usted se lleve como tarea tener que profundizar acerca de este tema que tiene que ver con la misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios debemos modelar la misericordia de Dios. Así que hoy vengo a hablarles acerca de un tema que nos reta a tener que ser ejemplos acerca de algo que nuestro Dios lo tiene, y que si nuestro Dios lo tiene y nosotros decimos que seguimos a Dios, que le servimos a Él, entonces nosotros debemos modelarlo. La gente lo debe encontrar en nosotros, lo debe ver en cada paso que damos, en cada decisión que tomamos, en la forma como vivimos, en la manera como nos relacionamos, en la manera de tomar algunas acciones. Dios quiere que nosotros reflejemos su luz, la que Él depositó en nosotros, a otros, y que Dios pueda ser dado a conocer a través de nosotros. Amén. Hoy quiero expresarle que me llama la atención que muchas veces cuando uno estudia este tema que tiene que ver con la misericordia, que tiene que ver con la compasión, que tiene que ver con bondad, tiene que ver con buenas acciones, uno se consigue que muchas personas automáticamente se descalifican, como que ellos no podrían ser tan misericordiosos porque hay carencias, hay ausencia de recursos, y por eso yo quisiera ser más bueno, pero ¿cómo ayudo? ¿Cuántos han escuchado esa frase? A mí me encantaría ayudar en esa necesidad, pero ¿cómo ayuda uno? Si yo más bien estoy para que me ayuden. ¿Cuántos han escuchado ese tipo de frase? ¿O a cuántos les ha visitado el pensamiento este tipo de reflexión? Si yo más bien estoy para que me ayuden. Y resulta que la misericordia es algo demasiado importante que está en nosotros, habla de un corazón que conoce a Dios, y que esto es uno de los mayores atributos que tiene nuestro Señor, porque por misericordia de Dios nosotros somos salvos. ¿Cuántos creen eso? Porque la salvación Dios no nos la otorgó por algo que nosotros hayamos pagado o algo que hayamos hecho para merecerla. Entonces, ¿cuándo se activa la misericordia? Cuando yo recibo algo que no merezco, pero me lo cedieron. Entonces, la salvación que tú y yo tenemos, por causa de nuestros pecados, no la mereciéramos, porque deberíamos ser demasiado santos y puros, guardados, apartados, para merecer algo tan grande como es la salvación. Porque dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos, no tenemos acceso legalmente, según la ley de Dios, según la ley del pecado, nosotros no tendríamos acceso. Pero hay una buena noticia, y fue anunciada para nuestras vidas. Nosotros la escuchamos, nosotros la creímos, nosotros caminamos y vivimos en ella. Y es que Dios, en su misericordia, algo que no merecíamos, Él nos dice: puedes echar mano de ella. Para todo aquel que cree, puede echar mano de ella. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces pareciera que el tema de la misericordia es algo que es profundo y que nosotros debemos aprender. ¿Por qué? Porque no se trata de que las personas tengan que hacer algo para calificar, para llenar una rigurosa lista de evaluación, y entonces yo como ciudadano considero que mi vecino sí merece que yo haga un acto de misericordia. Y muchas veces nosotros, antes de tomar una acción para ayudar a alguien, para bendecir a alguien, hacemos este tipo de evaluaciones. Y el Señor no lo hizo con nosotros. Y el Señor nos enseñó que por amor, la motivación de aquel acto de la misericordia de Dios, del perdón de nuestros pecados, tuvo como motivación, como eje central, el amor que Dios tuvo para con nosotros.
Y Dios quiere que sus hijos entiendan que del mismo modo Él quiere que el amor sea algo tan grande que tú portas, que te lleva a tomar acciones de misericordia a favor de personas que quizás no se las merecen, pero que Dios cuenta contigo para que a través de esos actos de misericordia su amor sea reflejado en sus vidas, para que ellos puedan degustar y ver qué bueno es Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me entienden? Porque así como a nosotros, Dios, sin merecerlo, un día se nos reveló y nos hizo entender que Él nos amaba tanto que entregó a su Hijo, y por tal razón y por tal decisión soberana, Dios le pareció bien bendecirnos, dándonos una salvación tan valiosa. Del mismo modo, tú puedas entender que basta que tú tengas acciones de amor para que puedas tener acciones que bendigan la vida de tu prójimo. Que cuando en nosotros hay suficiente amor de Dios, lo más probable que debe suceder y lo mejor que debería ocurrir es que ese amor manifiesto a nuestras vidas, que abunda en nuestros corazones, nos lleve a tener que tomar decisiones de amor hacia otros. Pero a veces no sucede de esta manera. A veces nosotros sentimos que, ¿sabe?, tienen que reunirse ciertas cosas, se tienen que alinear los planetas, tiene que cumplirse que si... ¿Cuántos recuerdan aquellos vellones que ponía el juez? ¿Cuántos conocen que si llueve y no se moja, si se moja y no llueve, si llueve adentro, que se moje afuera? Y le ponemos a Dios una cantidad de condiciones para ver si entonces hago algo a favor de alguien. Porque carecemos de esas acciones que demuestren el amor de Dios. Nosotros estamos prestos para que toda bendición que llegue a nuestras vidas, amén. ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga? Amén. ¿Cuántos quieren ver el amor de Dios en su vida? Amén. ¿Cuántos están dispuestos de brindar amor a otro? Ve por qué la palabra de hoy. Ya va, si no hay sol yo voy, si no va la hermana fulana yo voy, si, bueno, depende, si yo toco la puerta y la señora sale con una retrechería, pastor, entonces yo que lo haga otro, a mí no me va a estar hablando así. Ya va, porque si es un pecador, y si es la mamá del malandro, y si es el hijo el que es un drogadicto, y si es el azote del barrio, entonces usted sin querer, queriendo, usted tiene una lista muy rígida para tener que tomar acciones de misericordia hacia el prójimo. El prójimo esperando un acto de amor, quizás mirando al cielo y diciendo, si Dios me ayudara, si Dios me ayudara. Y resulta que muchas veces los toques del Espíritu te tocan a ti, y cuando te tocan tú te los sacudes. No, sin vergüenza, no se lo merece. ¿Cuántos entienden lo que yo estoy hablando? ¿Qué encontrará el Señor si viene? ¿Encontrará gente dispuesta a hacer el bien? ¿Encontrará gente dispuesta a amar al prójimo como a sí mismo? Dios constantemente toca nuestros corazones para tener que, de su amor, también contagiar a otros. Dios cuenta con su iglesia, amado, para tener que ser el reflejo de su amor en un mundo que está lleno de maldad. ¿Sabe? Nosotros no podemos actuar como los que no tienen a Dios. Usted va en una buseta y de pronto hay una embarazada, hay un anciano que necesita el puesto, y usted llega y se mete más en el teléfono. Que se pare el muchachito del liceo, ¿por qué no te paras tú? Porque nosotros, los hijos de Dios, debemos experimentar lo que es amar sin medida. Porque a nosotros Dios nos ha amado sin medida. Porque el que experimenta recibir un favor sin merecerlo, debería también practicar lo que es dar amor sin que las personas se lo merezcan. Porque como nosotros hemos sido partícipes y hemos degustado la miel que se siente, lo agradable que se siente, la bendición que se siente de tener el favor de Dios sobre nosotros, nosotros deberíamos entender lo que es poder llevar del amor de Dios a otro, no importando si se lo merece o no. Porque cuando el Señor ha decidido bendecir tu vida, Él no evaluó si lo merecías o no, sino que Él te amó, y por cuanto te amó, te dio la oportunidad de ser hecho un hijo suyo.
Entonces, amados, la iglesia tiene que mostrar una cara que represente a Dios. La iglesia no puede solamente decir y caminar mostrando un Dios maravilloso que puede hacer milagros, pero los que portan al Dios de los milagros se muestran distantes con el necesitado. Y quisiera que vayamos a Santiago. En el anterior servicio no lo leímos, pero en este sí quiero leerlo. ¿Por qué? Porque hay allí una porción. Santiago, vamos a leer el capítulo 2. Quiero compartirlo con ustedes. Amonestación contra la discriminación. Dice a partir del verso 1. Hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencias entre las personas. Puede darse el caso de que al lugar donde ustedes se reúnen, llegue alguien vestido con ropa elegante y con anillos de oro, y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa. Si ustedes reciben gustosos al que viste con ropa elegante y le dicen, venga usted, siéntese aquí, que es un buen lugar, pero al pobre le dicen, tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo, ¿acaso no están discriminando ustedes y haciendo juicios malintencionados? Amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes los llevan ante tribunales? ¿Acaso no son ellos los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes hacen diferencia entre una persona y otra, cometen un pecado y son culpables ante la ley. Vamos a dejarlo hasta allí. ¿Cuántos entienden? Porque dependiendo la persona, yo escojo. Dependiendo la envoltura, yo estoy dispuesto a servir. Porque yo estoy dispuesto a ayudar, pastor, pero no me mande para el hospital. No me digan que voy a ir a la cárcel. No nos vayamos a meter para ese barrio. ¿Aló? ¿Cuántos me siguen lo que estamos hablando? Porque nosotros condicionamos las acciones de amor que en nombre de nuestro Señor estamos llamados a hacer. Porque conociendo la ley, y la ley es esta, Él lo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos se aman a sí mismos? A ver, levánteme las manos. ¿Cuántos sienten que tienen un poco de amor hacia? Por eso te levantas, por eso te esfuerzas, por eso trabajas, por eso buscas de Dios, porque nos amamos. Y Dios quiere que del mismo modo tú también ames a tu prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero leerles a continuación algunos conceptos acerca de la misericordia que nos vamos a conseguir. Hijo, por favor, colócame Salmo 145. Vamos a leer el verso 8 y el verso 9. Dice de la siguiente manera. El Señor es misericordioso. ¿Qué es el Señor? ¿Cómo es nuestro Dios? Además, ¿qué dice? El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Amado, qué bueno que Dios es lento para enojarse, porque cuando Dios se enoja, ¿sabe qué hace Dios? Dios mata. Hay gente que habla solo del amor de Dios, pero la misma palabra nos enseña que Él también es fuego consumidor. Al Señor hay que temerle con reverencia, porque por su amor hoy tú y yo podemos decir que somos salvos, pero en su furor y en su ira, amados, no quisiéramos caer, porque cuando Él hace juicios justos, hay de aquel que se ha encontrado culpable. Y de eso tengo una porción por allí que si nos da chance la vamos a leer. Y continúa diciendo, el Señor es bueno con todo, desborda compasión sobre toda su creación. ¿Sobre quiénes? Sobre ti y sobre mí. Sobre tu casa, sobre esta iglesia porque es muy bendecida, porque es muy buena. ¿Sobre quiénes desborda el Señor de compasión? Sobre toda su creación. Es decir, amado,
que tú y yo tenemos acceso a la misericordia y a la compasión de nuestro Dios. Pero nuestro prójimo, escuche bien, así como muchas normas que se establecen en el Evangelio, que son doctrinas de hombre, que no tienen que ver con la palabra de Dios, sino que son dogmas que se establecen en las iglesias, nosotros muchas veces también, sin que nadie nos los haya impuesto, establecemos dogmas para tener que ser misericordiosos y aplicar el favor de Dios. Dios quiere, amado, que nosotros rompamos con esos dogmas. Dios quiere que nosotros seamos prestos para tender la mano. Dios quiere que este mundo conozca a una iglesia que es movida por el poder del amor de Dios. Dios quiere que nosotros, los hijos de Dios, seamos caracterizados porque abunda en nosotros esa inclinación de hacer el bien a nuestro prójimo, de ayudar al que está en condición de necesidad. Y para eso quiero leerte este concepto que dice: la misericordia es una virtud que inclina el ánimo de la persona a compadecerse de los sufrimientos y de las miserias ajenas. Sufrimientos y miserias ajenas. Cuando tú ves a alguien en caos, cuando tú ves que alguien está atravesando momentos difíciles, cuando tú ves que alguien más necesita, allí Dios te coloca en medio de esas circunstancias. Y muchas veces nosotros, ¿sabe qué hacemos? Nos damos la espalda. ¿Y sabe qué es lo que más común dice un evangélico? Que al hacerlo delata que Dios le está revelando la necesidad. Yo voy a orar por ti, tranquilo, no te preocupes, el Señor va a obrar. Y nos damos la media vuelta y huimos por la derecha. Y Dios está buscando, amado, que nosotros podamos ver la necesidad y que la compasión, y ¿sabe algo? Para sentir compasión, primero tenemos que sentir amor. Y sentir amor no significa de aquel amor eros, que usted se va a andar enamorando de la gente en necesidad, sino la compasión que Dios tiene por la humanidad. La misma que lo motivó a él a tener que idearse un plan para la salvación, para reconciliarnos con él. Eso sigue vigente, ese amor de Dios. Pero como nosotros ya hemos degustado de ese amor, Dios quiere, amado, que nosotros también llevemos a otro a disfrutarlo. La condición de la humanidad por causa de la maldad, quizás tú no vas a encontrar las condiciones ideales, las que tú quisieras, para poder entrar por la puerta y que te coloquen una alfombra roja y que te digan: oh San Juan, pasa adelante y ayúdame, tú que todo lo puedes. No, amado. A veces va a implicar tener que ensuciarnos las manos. A veces va a implicar tener que, contaminarnos con aquello en el entorno en donde estamos. Pero que con la ayuda del Señor y la motivación correcta del amor de Dios hacia ellos, para traerlos a la luz de Cristo, Él nos va a ayudar. Él nos va a guiar. Dice también aquí: la misericordia describe un atributo divino de la naturaleza de Dios. Dice la palabra del Señor, Efesios 2:4. Voy a leer varios, por favor. Efesios 2:4 dice: Dios es rico en misericordia. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Vamos a leer también, por favor, Segunda de Samuel 24:14. Habla acerca de las muchas misericordias que tiene el Señor. ¿Sabe? Este es David hablando que en una situación desesperada. Dice: estoy en una situación desesperada. Le respondió David a Gad, que era un profeta, un vidente: mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas. ¿Saben? En este pasaje, los que puedan leerlo, lléveselo anotadito. En este pasaje, el hombre de Dios, el profeta de Dios, vino a David en un momento en donde David acababa de cometer un acto que al Señor no le había agradado. Él acababa de hacer un censo, él acababa de contar a los que conformaban la nación, contó a los del ejército, y esto era algo que Dios no estaba conforme a lo que Dios esperaba que él hiciese. Sin embargo, él lo sabía y él lo hizo. Y esto al Señor no le agradó, y Dios quería corregir a David, y entre la corrección que él quería darle, él lo puso a escoger, y del castigo que él iba a recibir por aquel pecado que había cometido al hacer un censo, ¿sabe? Él
uno de los castigos decía, te puedo entregar en manos de tus enemigos para que huyas de ellos. Y cuando a David le tocó tener que tomar una resolución acerca del castigo que iba a recibir, él tomó esta resolución. Él dice, mejor caer en manos de Dios, porque muchas son sus misericordias, que caer en manos de mis enemigos. Porque de Dios yo sé que su amor y su bondad es inagotable. Y aunque Él me vaya a castigar, yo sé que en su amor Él también va a tener misericordia de mí. Pero si Él me deja en manos de mis enemigos, Él sabe lo que le podía pasar. Entonces Él no fue tonto, porque cuando conocemos a Dios, y preste atención en esto, cuando conocemos a Dios, es mejor confesar nuestros pecados y reconocer que hemos fallado delante del Señor, que llevar una vida escondiendo y fingiendo. Porque si conocemos a su amor y su misericordia, en su amor y su misericordia, Él nos va a corregir con amor. Pero cuando no reconocemos y no nos apartamos, entonces Él nos va a ver desde la óptica en donde necesitamos ser castigados. Dice la palabra del Señor que el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué hace? ¿Qué alcanza? ¿Qué alcanzamos? ¿Y por qué a veces nos costará tanto tener que confesar? Pendientes con eso, amado. Porque la palabra del Señor nos enseña que con el misericordioso, ¿cómo nos debemos comportar nosotros? Misericordioso. Y Dios actúa con misericordia con aquellos que actúan en misericordia. Pendiente con eso, quizás un juego de muchas palabras, pero lo que quiero decirte es, así como Dios, nosotros también podemos practicarla. Ayúdame con Daniel capítulo 9, verso 9. Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador, a pesar de habernos rebelado contra Él. Para el que peca, amados, hay una verdad, y es que uno de los mayores atributos de nuestro Dios es que Él es un Dios bueno, y es un Dios misericordioso. Su misericordia se activa cuando el arrepentimiento se establece en nuestro corazón, cuando reconocemos que hemos fallado contra Él. Y cuando eso sucede en nuestro corazón, antes no, Él puede perdonar nuestro error. Hay personas que piden perdón de los labios para afuera, pero en su corazón no están arrepentidos. Pero el que se arrepiente de su maldad alcanza la misericordia del Señor. ¿Y qué significa esto? No implica que vamos a evadir las consecuencias de nuestros actos. No implica que a Dios se le olvida lo que sucedió y deja eso así como que, bueno, vamos a tapar debajo de la alfombra, aquí no ha pasado nada. Sino que a pesar de la corrección del Señor, escuche bien, a pesar de la corrección, Él te va a corregir con amor, con compasión. ¿Sabe? No como lo haría un hombre, no como lo haría en el mundo, sino que Él va a activar su misericordia a favor de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Desde un punto de vista bíblico dice lo siguiente: la misericordia es el regalo de la bondad y la compasión no merecida del Señor. Cuando vamos a un diccionario secular nos vamos a encontrar que la misericordia es un trato benévolo o compasivo de alguien que sufre o está necesitado. Es una actitud que mueve a otro a actuar a favor de los desafortunados. Pendiente con esto. Dios en su misericordia muestra clemencia. Él es capaz de retener el castigo para los pecadores, aunque lo merezcan. Y esto lo vemos en Nehemías, capítulo 9, versos 31. Estoy diciendo rápidamente para no detenerme. En tu gran misericordia no los destruiste por completo, ni los abandonaste para siempre. ¿Qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú? Amado, la Biblia está llena de episodios en donde nosotros podemos degustar y ver las misericordias de Dios. Dice que todos los días sus misericordias se renuevan a nuestras vidas. ¿Por qué a nosotros se nos hace tan difícil tener que aprender este atributo de Dios? Porque si Él es con nosotros y nosotros constantemente nos arropamos con esa misericordia, ¿por qué cuando nos toca tener que mirar al necesitado nosotros no le permitimos a Dios ser movidos?
Porque así como a nosotros nos gusta que nos traigan favores y nos ayuden y nos socorren en aprieto, y creo yo que todos nosotros vivimos situaciones en donde a veces estamos en aprieto, aprieto con la familia, aprieto financiero, aprieto sin trabajo, aprietos en el trabajo. Cuando no tengo trabajo tengo un tipo de aprieto, pero cuando ya lo tengo, entonces tengo otro tipo de aprieto. En cualquiera de los casos necesito la ayuda de Dios, necesito del Espíritu Santo. Clamo al Señor pidiendo su ayuda. ¿Cuántos le pasa? Entonces, ¿por qué si sabemos que el hombre necesita a Dios, por qué no nos podemos colocar en el plano de ver que el prójimo que no tiene a Dios lo debe estar necesitando? Porque si yo, que soy un mortal común, necesito de Dios, y eso que me estoy tratando de portar bien, ¿cuánto más estos que no tienen a Dios en su corazón? ¿Y por qué nos cuesta tanto ver la condición de la necesidad de nuestro prójimo? Yo creo que la iglesia del Señor está llamada, en tiempo de tanta maldad que hay en el mundo, a ser, ¿sabe?, un depósito de compasión, en donde las personas puedan sentir que yo fui a la iglesia y, ¿sabe?, me conseguí con un tipo de gente que, a pesar de que es gente común y corriente, están llenas de Dios y te ayudan en tu necesidad. Y hablemos de necesidad. Muchas personas pueden ver necesidad. No, pero es que si lo que necesita es comida y yo más bien no tengo, ¿y qué le voy a dar? Entonces huimos a los actos de misericordia porque siempre pensamos que nos van a afectar el bolsillo. No, ¿cuánto te ha dado el Señor y cuánto tú hoy tienes para poder ayudar y socorrer a otro? Y no asociemos, por favor, el tener a lo que pueda tener tu cuenta en el banco en este momento. Porque si tú ves tu cuenta en el banco en este momento, entonces tú dices, no tengo cómo ayudar. No tienes cómo ayudar con plata. Es muy distinto a no tener cómo ayudar a través de una palabra. Quiero colocar un ejemplo que yo sé que es común y muchos se van a identificar. Cuando una persona está recién dada a luz, una persona está recién operada, que tiene una condición de salud, es muy común que esa persona no puede valerse por sí mismo. Y esa persona en esas condiciones necesita la ayuda de alguien que pueda, ¿sabe?, brindarle los cuidados. Cuando son familias, digámoslo así, que son unidas, salta la mamá, salta la suegra, salta la abuela, salta la hija mayor, la hermana mayor, y cubre aquella necesidad que se está generando por causa de la situación de salud que está presentando la persona. Hay casos que a veces están tan cerca de nosotros que nos damos cuenta que esa persona no tiene a nadie y uno dice, qué bueno que vino la vecina y me preparó la sopita, porque yo no me podía parar a hacerme la sopa. ¿Cuántos han visto ese tipo de casos? ¿Qué movió a la vecina a venir a preparar la sopa? La misericordia. ¿Qué es lo que mueve a alguien a tener que hacer algo por otro sabiendo que hacerlo no le va a traer ningún beneficio? La misericordia. Cuando estamos llenos del amor de Dios, esto es algo que se va a convertir en nosotros en algo común. Porque así como Jesús, y ya vamos a pasar a ese punto, Jesús demostró que a donde Él llegaba y por donde Él caminaba, ¿sabe? Como Jesús estaba lleno de amor, donde Él llegaba tenía la capacidad de poder identificar condiciones de necesidad y no podía resistir aquello para tener que negar extender su mano y brindar un socorro a aquellas personas que estaban en necesidad. Así quiere Dios que nosotros nos convirtamos. Ah, pero resulta que yo tengo una condición de que como ese no es hermano mío, sí, yo sé que ese no puede caminar, pero que ellos vean cómo resuelven. Y nuestro corazón, por causa de la maldad de este tiempo, se ha endurecido. Y Dios no quiere que esto sea así, al menos con sus hijos no. Hoy es un llamado a la reflexión. Esto puede pasarle a los que no tienen a Cristo en su corazón. Pero a ti no te puede pasar que tu corazón se endurezca de tener que mostrar actos de amor y de misericordia a tu prójimo. Y ojo, que el prójimo no sea solo aquellos con quienes tú tienes un afecto, porque eso sería muy fácil hacerlo. Dígame. Fácil. Veo a la persona en una condición de necesidad.
Ah, bueno, yo oro por ti, dale, ve y vuelve. Cuando a veces nosotros sabemos que está en necesidad y nuestra intervención. Ojo, aquí entra algo importante. Cuando yo entiendo que es Dios a través de mí, no tengo problema con que los méritos no me los reconozcan. Porque ahí es en donde pasan algunos problemas y por eso los políticos son criticados. ¿Por qué? Porque cuando hacen algo, lo postean. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que no sepa tu mano. Porque muchas veces los actos de misericordia que nosotros hacemos pueden quedar entre tú, Dios, y el prójimo. Porque ahí es en donde se evidencia el amor que está en ti. El amor del cual Dios ya te ha llenado. Y por cuanto has sido lleno del amor de Dios, tienes para dar. Muchas personas tienen que luchar contra la amargura. Muchas personas tienen que lidiar contra el odio. Muchas personas tienen que lidiar con resentimiento, a veces con complejos. Porque ¿sabe algo? A veces las personas cuando pasa mucho y uno escucha mucho, que a veces se cree que las personas que tienen capacidad económica no tienen necesidades. Y yo escuché, no recuerdo ahorita a quién se lo escuché, pero ¿sabe qué? Hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es plata. Hay personas que son tan pobres que lo único que tienen en la vida es plata. Es decir, que aunque tenga dinero una persona, no creas que tú puedes estar lejos de hacer un acto de misericordia. Y quizás un acto de amor y de misericordia hacia ese prójimo es decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama. Cristo quiere tratar contigo. El Señor se quiere acercar a tu vida, porque Él quiere transformar tu realidad. Ah, no, pero es que porque tiene plata no tiene caos, no tiene problemas, no tiene situaciones, no hay dolor en su corazón. Entonces a veces son prejuicios, ¿sabe? Prejuicios sociales que nos impiden ver la necesidad de nuestro prójimo. Y Dios quiere usarnos a cada uno. Él nos colocará las ocasiones a través de las cuales la luz de Cristo pueda brillar en nosotros. Sobre todo cuando vemos una condición de necesidad. Y a eso me quiero referir en el siguiente punto. Jesús en su ministerio demostró compasión y misericordia a los desamparados y por los que sufren. Mateo 9:36. Dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Cómo se puede comportar un rebaño que no tiene pastor? Hablando de los animales, ¿verdad? Porque nosotros somos una analogía, pero los animalitos necesitan a ese pastor. ¿Para qué? Para que los lleve y los conduzca, porque se dice que las ovejas tienen una condición de una vista corta, de corto alcance y que necesita ser guiado. Por eso el pastor tiene que estar cerca. Él sabe cuando están en peligro y las protege. Entonces el Señor Jesús, en cierta ocasión, Él tuvo compasión de aquellas vidas, porque las vio desamparadas, como ovejas sin pastor. Vamos a Mateo 14:14. Dice, cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos, pero no solamente tuvo compasión. ¿Qué hizo? Sanó a los enfermos. Porque sentir compasión te invita, te lleva a tomar una acción. Escuche bien, estoy hablando de que Jesús nos está diciendo cómo podemos hacer. Porque quizás tú lo ves. Ya hay una parte en donde el Espíritu Santo a ti te ha tocado el corazón. ¿Cómo hago? Muévete a la acción. Porque ¿qué hizo Jesús? Como Él sabía el poder que estaba en Él, Él oraba por ellos y ellos eran sanados. ¿Y acaso no nos dijo el mismo Jesús, y cosas mayores que esta ustedes harán en mi nombre? ¿Saben? Estos días estaba alguien orando por mí y escuché que me dijo esta palabra y era algo que yo le estaba pidiendo al Señor. A mí me encantaría poder orar por los enfermos, porque a veces el enfermo espera que tú le aportes a su necesidad. Señor, pero si tú me dieras el don de sanidad y tú los sanas, no hay necesidad, ya quedan sanos en el nombre de Jesús. Y alguien en estos días orando por mí me dijo, te quedarás sorprendido porque te voy a usar en sanidades. Y yo dije, Señor, amén, yo recibo eso. A mí me encantaría ser un instrumento de que cuando yo ore por alguien, se sane.
Y entonces voy a tener que empezar a visitar a los enfermos, porque yo voy a empezar a practicar, yo voy a empezar a creer, a caminar en fe. ¿Por qué, amado? Porque el que siente compasión no se queda solamente en el plano de ver la necesidad, sino que el Señor Jesús accionaba para que obrara el milagro. Mateo 20:34. Hoy esta gente está volando, gloria a Dios, que sean así todos los domingos, tienen corriendo. Mateo 20:34. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver y luego le siguieron. ¿Por qué? Porque el Señor, al ver la necesidad, no se podía resistir, sino que Él oraba y conforme a la fe de los que estaban enfermos, Él los sanaba. Entonces, en aquella ocasión, aquellos ciegos recibieron la vista. Y dice que cuando salieron de Jericó, una gran multitud seguía a Jesús. Junto al camino estaban sentados dos ciegos que al oír que Jesús pasaba, gritaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué estaban pidiendo ellos? Misericordia. Y estos ciegos representan a las personas que están en condición de necesidad. Ojo, yo quiero que usted suba la mirada y vea más allá de las cuatro paredes de su casa. A veces somos tan llenos de esa bondad, pero ¿sabe qué? La usamos puro con lo de la casa. Y habiendo un depósito tan grande en ti, yo te pregunto, ¿qué tal si tú sales de tu casa? ¿Cómo es que estamos privando al mundo de esa bondad tan grande que hay en nuestro corazón? Porque hay gente, amado, que son movidos a misericordia constantemente, pero ¿sabe qué? Lo ha limitado al núcleo familiar. Y Dios quiere que tú puedas ser un portador de buenas nuevas, de buenas noticias, de llevar a una persona a un momento de alegría, por causa de la obra que el Señor puede hacer a través de ti. Entonces dice: ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban aún más: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó: ¿qué quieren que les haga? Y ellos dijeron: Señor, que abras nuestros ojos. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos, y en ese mismo instante ellos recibieron la vista. Ante una necesidad, Jesús no podía actuar como que no estaba pasando nada. Ante una necesidad que te sea revelada, de la cual tú estés consciente, tú deberías reaccionar de la misma forma que nuestro Señor Jesús. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesitas? ¿Sabe por qué a veces no preguntamos qué necesitas? Porque nos da miedo. Me va a comprometer el billetico de $10, lo va a tener que vender y va a tener que ayudar, y si no alcanza, Dios mío, va a tener que hacer un flyer y empieza a pedir plata. No, usted no tiene que andar repartiendo plata que no tiene. Usted tiene que decirle: yo tengo a Cristo, que es lo que tú necesitas. Yo tengo un Dios que tiene poder, y si tú crees, Él te puede sanar. Yo no tengo plata, pero lo que tengo, ¿sabe? Es la unción del Santo. Y al poner tus manos sobre ti, si tú crees, tú vas a ser sano. En el nombre de Jesús. Amado, ¿sabe cuánta alegría puede tener alguien que, teniendo una enfermedad, después de una oración de fe, pueda ser sano? Eso no vale $10. Eso no lo puede pagar con Visa, ni con ninguna de esas tarjetas de crédito, ni con cachea, que ahorita todo es cachea, ¿verdad? Leamos también Lucas 7:13. Lucas 7:13. ¿Ya lo encontraron? Cónchale. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Quiero leerles en el contexto, porque este caso me llamó la atención. Jesús sana, resucita al hijo de la viuda en Naín. Después Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín. Lo acompañaron muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llore. Escuche esto, sigue. Luego se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. En ese momento el que estaba muerto
se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El miedo se apoderó de todo. Unos alababan a Dios y decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y otros más decían, Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y la fama de Jesús se difundió por toda Judea y por toda la región vecina. ¿Qué sintió el Señor por aquella mujer? Compasión. ¿Qué sintió el Señor cuando estuvo en esta necesidad? Tengo que hacer algo. Porque cuando el Señor se presentaba y veía la necesidad, ¿sabe qué? No se podía quedar tranquilo. ¿Qué cuento de reposo? ¿Qué cuento de que está muerto? A ti te digo, levántate. Amado, y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de Él. Él era compasión, amor, misericordia, perdón. Y eso quiere el Señor que nosotros modelemos, que esta sociedad que nos tocó a nosotros, o que le tocó a ellos vernos a nosotros, cómo son nuestras vidas con Cristo, puedan decir, los hijos de Dios tienen amor y compasión por los que están débiles, por los que están necesitados, por los que tienen o los que están desahuciados. Ya basta, amado, de que nosotros nos comportemos como ellos. Porque si no, ¿qué diferencia tiene el que está aquí que el que está en el mundo, que no ha conocido al Señor? Ojo, quiero advertirle, esto quizás va a generar incomodidad. Esto quizás va a hacer que tú te detengas. ¿Cuántos conocen el caso del buen samaritano? ¿Cuántos conocen las implicaciones que le llevó a aquel samaritano tener que socorrer al que estaba en el camino? A ver, ¿cuántos me ayudan a predicar aquí? ¿Cuántos me pueden ayudar a sintetizar la historia del buen samaritano? ¿Qué le tocó hacer? Estaba tirado en el camino. A ver, los que han leído esta historia, ayúdenme. Curarlo, levantarlo, vendarlo. Ajá. Caso Acarigua. Estaba en la plaza, montarlo en el carro, pagarle el vamos, comprarle los remedios en la farmacia, pagarle la habitación en el hotel, comprometerse y decirle, mira, te voy a dejar aquí mi cédula y mi tarjeta. Yo voy y vengo. Por si acaso necesitas algo, hazme el favor, cómpralo, que cuando yo venga aquí tú y yo cuadramos. Yo te regalo alguito ahí para que me ayude. Estoy hablando del caso Acarigua hoy que nos toque. Lo importante es que tú me lo atiendas y me lo atiendas bien. Y si tiene hambre, cómprale una sopita, ¿sabes? Amado, este relato, esta parábola del buen samaritano, nos habla de que antes de este hombre que vivía en Samaria, habían pasado otros. Y los que habían pasado antes que él, lo vieron y ¿qué hicieron? Siguieron de largo. ¿Y quién era uno de los que había pasado que nos puede identificar a nosotros como iglesia? ¿Cuántos son sacerdotes? Porque anoche no están sacerdotes de Dios aquí. Levánteme la mano. Pero son los que andan más ocupados y no ven. Son los que son capaces de ver y dicen, ok, yo oro por ti. Dios te bendiga. Siervo, busca de Dios. Pero no nos comprometemos en ayudar. Amados, ayudar al prójimo implica que muchas veces vas a tener que sí, apartar un poquito de tu finanza, apartar un poquito de tu comida. Yo ponía de ejemplo esta mañana, ¿sabe? Cuando mi papá se dio cuenta que el vecino no desayunaba, mi papá no hacía una arepa, mi papá hacía dos, por un buen tiempo. Y él no me mandó a decir esto para que usted diga, ay, qué bueno es el papá del pastor. No. Lo que quiero decirle es que la compasión es algo que se puede activar en nuestros corazones. Cuando nos damos cuenta, amado, que nosotros somos bendecidos, que Dios está con nosotros, que su misericordia primero ha sido sobre mi vida y por lo tanto, así como Él me ha bendecido, yo también puedo bendecir a otros y permitirle a Dios que yo sea instrumento para bendecir a otros que puedan estar en una condición más vulnerable que la que yo tengo. Es ahí, amado, en donde nos debemos parecer a Cristo. ¿Sabe dónde quiere usted parecerse a Cristo? Cuando entró al templo y se dio cuenta que los mercaderes estaban allí. Esa es la única partecita en donde a veces los cristianos se quieren parecer a Cristo. Llegar a los lugares y derribar las mesas y demostrar que somos muy bravos.
Ahí es que estamos modelando a Cristo, y eso no es. Es en el amor, la misericordia, el perdón. Es ahí en donde sí Dios quiere y nos dice, así pues. Y para ello quiero que por favor me acompañe en Zacarías 7:9. Porque entonces tenemos una iglesia muy dispuesta a mostrarse ruda. ¿Y cómo quiere Dios que la iglesia sea conocida? En amor, en piedad, en misericordia, en actos de humildad. Dice, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. ¿Con quién debemos hacerlo? Con nuestros hermanos. Y a veces, amados, nuestra mirada está tan enfocada en lo que yo quiero que no me doy cuenta de lo que mi hermano necesita. ¿Sabe? Para usted considerar que algo es una necesidad, es muy distinto a cuando usted quiere algo. Entiéndase algo. Usted puede querer un par de zapatos porque ya usted tiene uno. Pero tú puedes estar sentado al lado de alguien que no tiene ninguno. En él, el par de zapatos es una necesidad. En ti que ya tienes uno, es un gusto, es un deseo. Quizás tú dices, bueno, pero es que lo necesito pero ya tienes tus pies cubiertos. El que está a tu lado ni siquiera tiene que colocarse. Allí hay una necesidad. Entonces, la iglesia debe caminar en esta verdad. Jesús se entregó a sí mismo por misericordia a nosotros. Efesios 5:2. Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué movió al Señor a entregarse por nosotros? Un acto de misericordia, amado, debe estar, escuche bien, lo que está antes de la acción de misericordia es el amor. El amor te va a llevar a poder sentir que puedes hacer algo por aquel que no puede hacer nada. Dios quiere que nosotros entendamos que los misericordiosos también van a recibir misericordia. Que cuando tú te comportas de una manera misericordiosa con alguien, el mismo Señor, escuche bien, se encargará de que tú puedas recibir misericordia. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán consolación, misericordia, bendición, es diferentes. Los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Dependiendo de la versión como usted lo vea, es interesante. Dios quiere que crezcamos en esta característica. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Cuando aquí se refiere al conocimiento de Dios, amado, es que nosotros debemos ser más, escuche bien, más interesados en conocer cómo actuaría Dios ante determinadas situaciones. A veces esta humanidad que está viciada por la maldad, en donde hemos crecido, en donde hemos tenido experiencia, a veces esta humanidad no nos invita a hacer el bien. Al contrario, sálvese quien pueda. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Aquí cada quien que vea por lo suyo. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Pero resulta que a veces nosotros vamos a tener que ser el que vea por el otro, el que ayude al otro, al que le extienda la mano al otro. De Dios es uno de los rasgos que Él más espera que nosotros podamos reflejar. Dice, sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Esto está en Lucas 6:36. Y una de las cosas más importantes de la ley a la final es que nosotros podamos mostrar la bondad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amado, cuando nosotros actuamos de manera benigna, de manera desinteresada, sin malas intenciones, sin esperar nada a cambio, allí estamos reflejando el Dios que nos ha creado, porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Hay personas que ciertamente yo tengo, ¿cómo se dice? A veces afino mucho la mirada para ver algunas personas que de su corazón, de forma natural, brotan actos de bondad. ¿Sabe? Es ese tipo de personas como la hermana María Duarte, que a veces uno pasaba por su casa, venga para que se coma una arepita. Yo no tengo hambre, María, pero ella quería dar una arepita.
O como cuando, por ejemplo, la hermana Jocelyn, no, venga, yo se lo hago rapidito. Porque sabe, son personas que tienen un corazón dado a brindar amor. Quizás en su conformación genética, quizás por herencia de sus padres, quizás porque crecieron en un entorno en donde así se identificaron. Pero estamos claros que hay personas que están de manos cerradas. Y por más que tú los invitas a ser generosos, a ser dadivosos, a tener compasión, miden todo, cada movimiento cuenta. A mí no me van a convencer. ¿Qué cree este pastor? ¿Que me va a mover a mí de mí? No, ese es él. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí conocen ese tipo de pensamiento rígido? En donde no crees tú, pastor, que tú me vas a convencer. Que cada quien trabaje y se esfuerce por lo suyo. Porque yo bastante que trabajo para ganarme lo mío. ¿Dónde está Dios allí? ¿Dónde está el amor del Señor del cual tú ya a estas alturas deberías ser el reflejo? ¿Qué esperanza tiene este mundo si los que decimos que tenemos al Señor actuamos de tal manera, de una manera tan egoísta? Entonces yo quisiera, amados, que usted hoy tenga que valorar el esfuerzo consciente que puede requerir tener una acción de misericordia. ¿Sabe? Los actos no suceden por casualidad. Va a requerir de que tú en tu conciencia decidas, voy a hacer algo por mi hermano, voy a hacer algo por mi prójimo, voy a ayudar en esta ocasión. Ojo, tampoco es que nosotros, y aquí sí como iglesia quiero decirle, tampoco es que entonces nos vamos a aprovechar de que como el hermano Juan de Dios se ve que es buena gente y ayudó a la hermana Carolina, entonces yo cuando tengo un problema me paro al lado del hermano y digo, hermano, ¿sabe que tengo la casa inundada y necesito? Porque como él es buena gente, entonces me le arrimo a él para ver si alcanzo la misericordia de Juan. Ay, papá. Y entonces cuando vemos la debilidad de que alguien tiene un corazón noble, entonces nos venimos y nos postramos no ante Dios, sino ante el del corazón noble. Cuidado con eso. Y a los de corazones nobles les digo, aprendan a dejarse dirigir por Dios para tener que obrar en misericordia. Que sea el Espíritu Santo. Porque sobre todo cuando se acercan las personas, ¿sabe? Deje que sea Dios que le revele dónde está la necesidad. Deje que sea el Espíritu Santo que le haga sentir dónde es que sus manos van a hacer el trabajo para que sea bendecido. Porque muchas veces no nos damos cuenta de que queremos mover la misericordia de Dios a nuestro favor y le decimos a todo el mundo. Y resulta que no estás recibiendo misericordia porque no estás obrando en misericordia. Los misericordiosos recibirán misericordia. ¿Y quién se va a encargar de tocar los corazones de los demás cuando tú tengas una calamidad? Dios. Tú no vas a tener que andar ventilando tus necesidades. Tú no vas a tener que andar publicando en tus redes sociales auxilio. Vas a tener que simplemente hacer oraciones al Altísimo y decirle, Señor, tú conoces mi necesidad. Y por cuanto tú has acumulado, ¿sabes? La ley de la siembra y la cosecha. Cuando tú haces el bien, ¿sabes qué? Dios te va a bendecir. Por causa de lo mucho que tú has hecho, ¿sabes qué va a hacer el Señor? Te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Quiero cerrar con una lectura, ¿me permite? Mateo capítulo 25, del verso 31 al 46. Con esto termino. El juicio de las naciones, o la parábola de las ovejas y los cabritos. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ¿cuántos esperan al Señor? Ok, ese es ese momento. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Amén. ¿Y los cabritos dónde los va a colocar? ¿Cuántos son cabritas del Señor? Ninguno. No queremos cabra en este rebaño. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿cuántos son ovejas que están a la derecha del Señor? Amén. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuántos aguardan en esa esperanza de que hay un mañana y hay una bendición mayor? Diga amén. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Siguiente. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste.
Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Los actos de misericordia que tú haces hoy, Dios los toma como que tú se los estás haciendo a Él. Y respondiendo el rey les dirá: ¿aló? Dirá también a lo de la izquierda. Me perdí. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quiénes se van para el infierno? ¿Lo de la derecha o lo de la izquierda? ¿Las ovejas o las cabras? ¿A quién usted quiere imitar? Dígale que está a su lado: ovejita, no cabra. Bondadoso, misericordioso, amoroso, llenos del amor del Señor. Así es que Él nos quiere. Porque los de la izquierda les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Es decir, amado, que a veces Dios puede estar en esa condición de necesidad y simplemente la está permitiendo para revelar cómo está tu corazón. Porque a veces nuestro corazón sabemos si está endurecido cuando, al tener al necesitado enfrente, ¿sabe qué hacemos? Como en la historia del buen samaritano: voy para el culto, hoy no puedo, que te ayude Dios. Yo oro por ti en el culto, varón. Y a veces ¿sabe? A veces poder comportarnos como las ovejas, como los que le traen el gozo al Señor, es detenernos, es darnos cuenta de la necesidad, es tomar una acción que pueda saciar. Y en el nombre del Señor, ¿ellos a quién van a ver? A Dios. Y por cuanto a ellos se lo hacemos, ¿a quién estamos haciendo? A Dios. ¿Sabe? La misericordia no es cualquier cosa. La misericordia trae recompensa en este plano terrenal, pero también en el plano celestial. Así que cuando tú haces actos de misericordia, ¿sabes qué? Se activa para ti también misericordia. Pero también el Señor te recompensará cuando vayamos a su presencia. Yo quisiera invitarle hoy, amada iglesia. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. En Venezuela hay condiciones de vulnerabilidad por donde usted, si se mete hacia allá, hacia más abajo, mientras más abajo, más necesidad. Así son todas las ciudades. Mientras más lejos de la plaza esté la comunidad, mayor es la carencia. Donde quiera que estemos, vamos a pedirle al Señor que nos haga sensibles. No tenga miedo, porque a veces usted no necesitará recursos. ¿Sabes cuánto te ha dado Dios? A veces solo una palabra tuya puede ser lo que tu prójimo necesita. A veces una oración de fe será suficiente. Y sales de ese lugar sin que te haya tocado meter la mano al bolsillo, pero tocaste el corazón de un siervo de Dios, de alguien. La hermana Silvia esta mañana nos contó un testimonio y con esto ya terminó. Ella dice que en una ocasión ella estaba en su casa y alguien venía con un machete a matar a otro. Y el hombre, cuando trató llegó hasta su casa, estaba enfurecido. La gente se escondía, le daba miedo porque estaba dispuesto a hacer aquel acto. Pero ella llegó y que se armó de valor y dijo: mire usted, fulano, venga acá. Quiere un vaso de agua. El vaso de agua fue la excusa
pero lo hizo entrar a su casa con el machete. Y le dio el vaso de agua y le dijo, ¿por qué usted actúa así? Déjeme hacerle una oración. Y dice que buscó la Biblia, oró por él, y después de esa oración el hombre lloraba, porque la realidad del hombre era tal, la necesidad de ese hombre era tal, era real, y podía haber hecho algo que atentara con su propia vida. Y ella le dijo, tú eres un hombre joven, deja que Dios se encargue. Y después de esa oración la hermana testificaba y decía, el hombre se quedó tranquilo, se fue en paz. Hoy en día esa mujer lo dejó, pero hoy en día tiene su familia y es un hombre que sirve a Dios. Ella no le dio plata, ella le dio de lo que ella tenía, Cristo. Porque Cristo puede ser la solución que este mundo que está en caos necesita. Y tú y yo, ¿sabes qué? Ya lo tenemos. Deja de estarte asustando que te van a gastar los dólares que de repente tú dices, no. Amemos al prójimo. Y así como Cristo los veía con compasión, amado, vamos a verlos con compasión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aceptan esa invitación? Yo quiero que usted a partir de ahora agudice su visión para ver y no se haga insensible ante situaciones como el Señor Jesucristo, que Él podía ver, pero también se hacía sentir. Es lo que Dios quiere de nosotros. Póngase de pie.